Información inmediata. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, hizo un llamado al equipo de asesores de Daniel Noboa para que se informen sobre la millonaria estafa que sufrió esta institución. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Se encuentra aquí en nuestros estudios el coronel Renato González. Él es el director general del ISPOL. Coronel González, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Cuéntenos un poco qué es lo que están esperando ustedes con este llamado que han hecho al equipo de asesores de Daniel Noboa, este nuevo gobierno que iniciará pues ya en pocos días. ¿Qué acciones son las que ustedes esperan por parte de Daniel Noboa? Nos encontramos expectantes, pero a su vez optimistas, porque aspiramos que en los próximos días el equipo de asesores, el equipo de trabajo del señor presidente electo Daniel Noboa Sin, se interese ya por el tema ISPOL y nos pidan las reuniones necesarias para informarse de los detalles, pero sobre todo en la cual podamos plasmar de qué manera vamos a continuar en estas tareas de recuperación, que es nuestro objetivo fin último. ¿Este entonces es el primer acercamiento que tienen con ellos? Todavía no hemos tenido, más bien hacemos un llamado público que desearíamos que ya en estos días, luego de superadas las etapas iniciales que comprendemos la vertiginosidad de un relevo de mando presidencial, nos pueda permitir reunirnos y tener estas reuniones de trabajo muy productivas a efectos de definir una hoja de ruta de cómo continuaríamos recuperando el porcentaje de recursos que nos falta. Cuéntenos justamente cuál es esa cantidad de recursos que se han recuperado hasta el momento. ¿Cuál es la afectación que continúa? Sí, bueno, recordemos que el cálculo inicial de la afectación era de 950 millones de dólares. De ellos, 804 millones de dólares fueron reclasificados por disposición de la Superintendencia de Bancos de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, lo cual realmente es un detrimento del patrimonio. Sin embargo, de esos 804 millones de dólares, al día de hoy ya hemos recuperado 368 millones de dólares con los 20 millones que el viernes nos había transferido el Citibank Nueva York. Esto significa el 45% del atraco, no es una cifra menor, más bien es un hito histórico nacional e internacional. Demuestra que cuando hay voluntad, cuando hay pasión, cuando hay compromiso y algo que es fundamental también, apoyo político, se puede vencer a la corrupción. Sobre todo en este país que difícilmente recuperamos en alguna ocasión algo de lo robado. En todo caso, ¿cree usted, considera que se podría llegar a recuperar el 100% de esos 804 millones de dólares? No solo creo, estoy convencido. De hecho, hace 2 años y medio, cuando me hacía cargo, pensaban que era un iluso al plantear estas metas y yo les manifestaba que en un plazo de 2 años íbamos a recuperar de entre 300 a 500 millones de dólares. ¿Sabe cuál es el problema? Nos convencen estas mafias criminales que nos atracan, y no solamente en el caso de ISPOL, en Seguro Sucre, en el narcotráfico, en las cárceles, que son mafias interrelacionadas. Nos tratan de vender el paradigma de que Ecuador no puede. Y es por el contrario. El ecuatoriano es una persona humilde. Por eso le digo que cuando hay convencimiento, cuando hay pasión, los resultados están a la vista. Ahora, usted habla de la importancia que tiene el apoyo político y que gracias a eso de alguna manera se ha podido recuperar ese 45%, esos 368 millones. Es decir, en este gobierno sí han tenido ese apoyo político de alguna manera. El caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y así como en el pasado las más altas esferas gubernamentales se coludieron y fueron complacientes para que estas mafias se atraquen casi el 70% del patrimonio del ISPOL, nosotros tenemos que ser muy gratos con el presidente Guillermo Lasso y toda su administración. Porque gracias a ese apoyo político que ha sido fundamental, hemos logrado recuperar este 45% y tenemos expectativas de que en los próximos días los 72 millones de dólares que están en el Zafra Bank en Estados Unidos también puedan incluirse a la recuperación, lo que redondearía casi el 55% de lo atracado. Ahora, justamente por eso es que instan al nuevo gobierno a que también haya ese apoyo para que se pueda seguir recuperando más de este monto que ha sido afectado. Ahora, por otra parte, ¿cómo ha actuado en cambio la justicia en nuestro país? Son
tantos años y hasta el momento sanciones. El sistema de justicia ecuatoriano tiene una gran deuda con el ISPOL. Mire que en Estados Unidos sujetos como Luis Álvarez Villamar, ex gerente de operaciones del Decevale, y John Luzuriaga, ex director de riesgos del ISPOL, ya son autores confesos y están cumpliendo sentencia por haber recibido sobornos de Jorge Cherres. Claro, hay dos sentenciados. Sí, en el Ecuador esos mismos personajes a través de sus defensas técnicas se declaran inocentes, perseguidos políticos, y manifiestan que no han hecho absolutamente nada. ¿Pero por qué se da eso? Porque van 3 años y en el país no hay un solo sentenciado. Yo sí hago un llamado a la justicia ecuatoriana. Ya dejen de estar dando dilatorias. Mire que cuando no hay ya los argumentos para sostener estados de inocencia, cuando se les han acabado esos vicios de tecnicismos y de supuestas ilegalidades, siempre les queda espacio para las dilatorias. Hace 3 años el señor Cherres decía que era tan sencillo como que nosotros le indiquemos en qué cuenta y que al otro día nos transfería los recursos. Bueno, 3 años después, a través de sus defensas técnicas, busca cualquier argucia para dilatar los procesos. Sin embargo, ahora, según lo que conocemos en Estados Unidos, se ha ordenado decomisar $72 millones por el proceso que se le sigue a él, que es por lavado de activos, de 3 cuentas asociadas a su empresa. Y eso es importantísimo. Él está declarado prófugo en Estados Unidos por infracciones a la FCPA, que es la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, por sus siglas en inglés. Él, de ser detenido y trasladado a Estados Unidos, ya tiene que cumplir sentencia. Y estos $72 millones que están en 3 cuentas del Safra National Bank corresponden a transferencias que inicialmente salieron desde el ISPOL, llegaron al Decevale y a través del TD Bank y de Wells Fargo y pasando inclusive por Pershing Bank, llegaron a esta institución financiera donde están inmovilizados, y el Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos lo están pidiendo esos recursos para su erario. Sin embargo, nosotros a través de nuestros abogados ya presentamos el escrito para presentarnos como los legítimos propietarios, y hacemos un llamado también, porque este es un ámbito que no lo descartamos, el ámbito diplomático, que se comprende en Estados Unidos, que son $72 millones de 90,000 familias de la Policía Nacional, esa institución que ha encabezado una lucha brutal contra el narcotráfico, previniendo que drogas lleguen al territorio norteamericano. El tema es que ellos logran hacer esto, ¿no? Logran llegar a esas cuentas. Y aquí en nuestro país, en cambio, no se puede hacer absolutamente nada. Porque hay varias instituciones que están cooptadas. Ustedes saben que tenemos jueces muy benignos, pero además que ya son nómina, y no solo jueces, en todas las instituciones. Hay policías, hay militares, hay fiscales, hay abogados inclusive, que los conocemos todos y que ganan cuantiosas cantidades por estas defensas, y que no sé si es que tributarán, pero es toda una estructura. Habría esto es crimen organizado. Esto es crimen organizado. O sea, hay que comprender que el crimen organizado va de esta forma muy supersticia, camuflada, pero logran sus objetivos. Ahora, también se espera que se logre la captura de Jorge Cherres, ahora que sí está siendo buscado por la Interpol, finalmente. En el periodo del ex canciller Juan Carlos Holguín, Ecuador ya entregó el pedido de extradición a sus autoridades similares en México, y hasta ahí está el proceso. Él tiene una serie de recursos a los que puede hacer uso en México, pero en el plano personal... ¿Pero sigue en México? ¿Eso ya seguro? Así es, él se mueve entre Cancún y Ciudad de México. Sabemos que posiblemente está casado inclusive con una ciudadana mexicana. Me preguntaban en otro medio, pero si él es mexicano, ¿qué posibilidades hay de ser extraditado? Todas las posibilidades. México hace pocos años extraditó al Chapo Guzmán y hace pocos meses al hijo del Chapo Guzmán. Cierto, así a que Estados Unidos. Nacionalizado mexicano no le garantiza nada. Y en el plano personal, extradición a Estados Unidos. ¿Con Ecuador también funcionaría de la misma forma? Pero yo prefiero que se vaya a Estados Unidos, porque si viene Ecuador, ¿saben qué va a acabar? Va a salir pasado mañana. Va a pedir el trato igualitario con los otros procesados que solamente tienen prohibición de salir del país y presentación periódica, y lo veremos por la avenida de los Chiris paseándose tranquilamente. Sí, por supuesto, con lo benevolente que es nuestra justicia en determinados casos, pues seguramente que sí será. Pero ¿qué pasa con los otros procesados? En el país han avanzado muy lentamente los procesos. El caso que judicialmente está más avanzado es el de Delcor, Ecuagrán y Fertisolubles en Guayaquil, que está en la etapa de juzgamiento para el señor Alejandro Paul Suntama, y que ojalá en los próximos días ya concluya, pero él es un mando operativo de estas empresas. Los peces gordos, Gadi Van Goldstein, Enrique Huerta, que están en Estados Unidos, Enrique Wilson Acine, que están en España, o este mismo Cherres, que está en México, y otros sujetos, algunos inclusive de raigambre política, que están tratando de pasar desapercibidos. Yo espero y confío, y continuaremos en la lucha en tanto en cuanto nos permitan permanecer en la Dirección General del ISPOL. Daremos batalla, porque el atraco que se cometió hace años es un atraco descomunal, es bárbaro, además es inmisericordioso, porque es robarse los recursos para nuestra vejez.
Ahora nosotros también vamos a seguir pendientes de lo que ocurre con relación a este caso tan importante donde hay tantos afectados. Recordemos nuevamente, por si acaso nos está escuchando alguien del próximo gobierno, ¿cuántas familias han sido afectadas por esto? Somos 90,000 familias que integramos el conglomerado policial, pero sobre todo el gobierno entrante, que yo lo veo muy bien intencionado, que inclusive en la conformación del gabinete están buscando de entrada la equidad de género, pero también personas muy competentes, debe comprender que si una de las prioridades para el gobierno entrante va a ser la seguridad, bueno, hay que preocuparse del talento humano que tiene responsabilidad directa con la seguridad, y esa es la Policía Nacional. Si no, ¿de qué manera le vamos a exigir a un policía que rinda al 100% en las calles cuando no sabe incluso en qué estado se encuentra su seguridad social? Que así sea, pues entonces me quedo con sus palabras. Le agradezco al coronel Renato González, director general del ISPOL, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias a usted, una buena noche para todos los ecuatorianos y un abrazo. Buena noche.